Existe la sobrepoblación. Hoy vamos a hablar de la ciencia o de la pseudociencia, un experimento que se hizo en los años 50, 60. Bueno, eso nos va a hablar Cristian. Bienvenidos una vez más a Hablando con Científicos. Hoy estamos con Cristian Andrade, yo soy Santiago Serrano. Y esta es la segunda temporada. Bienvenidos. Pues bien, hablemos sobre el universo 25. Bueno, que en estudios, sí, hace algunos años se hizo una investigación en donde se creó un universo, prácticamente, sí, con las condiciones más favorables a que exista la vida dentro de este universo. El experimento se hizo con ratones, sí, en donde un científico colocó 4 hembras y 4 machos en un universo limitado, sí, en sus dimensiones, En una caja. en una caja, y vio qué pasaba. Cajas de laboratorio. Exacto, en las típicas cajas de laboratorio haciendo un experimento, y vio qué pasaba. Entonces, obviamente, este científico a los 4 machos les analizó, les verificó su salud, que estén totalmente sanos a las hembras y a los machos, sí. Entonces, continúa esto, elaboró un universo para estos 8 ratones, en donde les dio comida ilimitada, agua ilimitada, la temperatura ambiental era óptima para la reproducción de los ratones, y este fue el universo 25. ¿Por qué se llamó el universo 25? Porque antes habían otras 24 experimentaciones que este científico hizo hasta llegar a esta investigación que Hasta se el llama 25. el universo ¿Y 25. qué tiene de interesante este universo 25? Es un universo totalmente creado para ratones en donde hay todo. O sea, si yo fuera un ratón y tuviera todo, como yo ratón, me pusiera, o sea, las condiciones fueran ideales para que yo me reprodujese, ¿no? Entonces, obviamente la vida se va a dar, vamos a procrear más con las hembras, y luego de un tiempo este científico esperó a que exista una sobrepoblación. Efectivamente, después de cierto tiempo, los ratones, con las condiciones de alimento que tenían, se empezaron a reproducir, empezaron a seguir incrementando su población Hasta llegar a la sobrepoblación. Lo interesante de esta investigación también es que los científicos calcularon que iban a llegar a 5.000 ratones. De los 8 que empezaron, 5.000. Sin embargo, no llegaron a 5.000, llegaron a 150. Solo a 150. Solo a 150, y fue en el ratón número 150 que luego de los ratones se extinguieron. Todos completamente. Totalmente, todos dejaron de existir, se murieron. ¿Por qué, Pedro? Porque es muy interesante saber que los científicos calcularon que iba a haber un exceso de población hasta los 5.000. Sin embargo, la sobrepoblación era tanto, hasta 150 ratones, que llegaron a este número, y obviamente los científicos aislaron el alimento. Después de cierto tiempo de reproducción de los ratones, les quitaron el alimento, les hicieron que tengan condiciones ilimitadas para investigar qué estaba pasando o cómo se comporta la sobrepoblación cuando hay escasez de alimentos y de comida. Y resulta que solo existieron 150 ratones en este experimento, y después dejaron de existir. ¿Por qué? Se murieron todos. Se murieron todos, efectivamente. Ahora tú te preguntarás por qué. ¿Tienes alguna idea? Porque ya no hay comida, pues. O sea, ya se van muriendo poco a poco. Si no hay comida, como son no es que no haya ratones, comida, se empiezan a hacer caníbales. La comida es que empieza a disminuir, A escasear. a escasear. Exacto. ¿Por qué? Supongo que empieza O sea, a volverse caníbales. Esa es la primera opción. Las condiciones de existencia de los ratones son exactamente las mismas. La misma cantidad de alimento, la misma cantidad de agua, pero al haber más ratones, Claro. obviamente
va a necesitar más comida y más agua, más energía para que todo el universo se siga manteniendo en el mismo nivel, claro. Pero si llevamos este experimento a nivel de los humanos, tenemos el planeta Tierra, que no es una fuente ilimitada de alimento ni de agua. Es lo mismo que pasó con los ratones. Los ratones siempre tuvieron la misma comida, obviamente al principio fue demasiada para ellos, por lo cual empezaron a reproducirse, pero llegó un punto en donde ya las condiciones no eran habitables. ¿Por qué? Porque los alimentos empezaron a escasearse. Claro, pero o sea, ¿cuál sería tu postura si es que esto se pasa a los humanos? Porque, por ejemplo, el video que hicimos antes, el de la economía, es sobre utilizar bien los recursos que tenemos. Entonces, yo creo que esta es una variable, la variable del razonamiento que influye entre los humanos y los ratones. Efectivamente, o sea, extrapolar así los ratones a los humanos y compararlos no vamos a poder. Claro, no se puede. Evidentemente los ratones no tienen raciocinio, razonamiento, y los humanos sí. Sin embargo, es interesante saber que el mismo experimento fue repetido varias veces y todas las veces pasó exactamente lo mismo. Llegaron los ratones a tal punto de que ya no querían reproducirse porque sabían que las condiciones no eran favorables para la existencia de los bebés ratones. Claro. Entonces, los ratones ya no querían reproducirse, se aislaron los ratones machos y les dejaron solas a las hembras. Las hembras, de falta de comida, empezaron a ser efectivamente caníbales y comerse a sus hijos. Y así, por la falta de condiciones habitables en el universo 25, se extinguieron los ratones. Es lo mismo que pasó a lo mejor con las anteriores civilizaciones que existieron en el planeta, ¿o no? No creo, porque todos vemos, por ejemplo, los incas, los mayas tenían sus escaleras para sembrar comida. Uh-huh. Entonces no tenían comida escasa. Efectivamente, pero no sabemos si es que hubo exceso de población en ese tiempo. Ah, claro. Porque no habían métodos anticonceptivos, no habían tecnologías que eviten que se disminuya la población. ¿Y tú crees que ahora estamos en una sobrepoblación? No, yo creo que no, porque bueno, hay asimismo algunos estudios estadísticos en donde si juntamos toda la población, no pasábamos de una cierta distancia geográfica. O sea, si nos ponen a todos en el mismo lugar, así separados con cierta distancia, con una densidad poblacional normal, o sea, en la media, creo que no llegábamos ni a Estados Unidos. Entonces, los 7.8 mil millones de personas no entran entran en el área geográfica de lo que es Estados Unidos, si no estoy mal. Entonces, áreas para ocupar sí hay, pero es lo que tratamos en el video de la economía, en la parte de la introducción, que es cómo utilizamos los recursos que tenemos. Ese es, pienso yo, que la problemática principal si es que se quiere seguir aumentando en la población. Bueno, aunque hay varios factores, porque obviamente no somos ratones, pero esta parte de la administración de los recursos es la más importante. Como ya dije, o sea, Venezuela administra mal, todos son pobres. Japón administra bien, la mayoría es clase media alta para arriba, y hay poquitos pobres. O los pobres, es como escuché el otro día, es mejor ser un pobre en un país rico que ser un pobre en un país pobre. Tiene mucho sentido, claro. Y es interesante cómo también saber que China
eliminó de la pobreza a millones de personas, a miles de personas en los últimos 30 años. Y es como tú dices, es simplemente la buena administración de los recursos. Ahora, el problema aquí es que los recursos en la Tierra son limitados. Entonces, si es que nosotros nos acabamos de esos recursos, como ya está pasando, ¿qué es lo que nos espera? Porque cada recurso tiene diferentes usos, entonces, ¿a dónde van esos recursos? ¿De qué se hacen con esos recursos? Por ejemplo, ahorita que los arroceros salieron a protestar, habían tiempos en donde se quemaban las cosechas, porque había tanta producción de arroz. Es decir, ahí los agricultores usaban mal su recurso que es la tierra, y sembraban como pendejos, y al rato nadie compraba, y se quedaban ahí con la cosecha, y ya digo, se quema o se bota o le venden por centavos porque ya nadie quiere. O sea, eso tampoco entienden, porque el recurso que tienen ellos es la tierra, y también, o sea, debes saber cuánto cosecho, cuánto planto, y al final, o sea, tengo 5 hectáreas, todo arroz, y al rato del rato cosecho y nadie me compra. Y no tienes quien te compre. Entonces o me toca vender a centavos o me toca botar. Entonces es la administración del recurso. Pero aquí es clave también tener la gente que te consuma, o sea, hacer un estudio de gente que va a consumir. O sea, todo el mundo come arroz. Efectivamente. Pero, o sea, sí hay épocas en donde se consume más arroz. O yo que sé, se consume más papas. En la sierra se consume más papa. Supongo, ¿no? Yo creería. Claro, al menos cuando fui al norte, a Ibarra, era todo con papa. Pedías una carne, era así, nada de arroz y una porción de papas. Sea papas fritas o papas cocinadas. Te pedías una hamburguesa con papas, te pedías un seco con papas, te pedías un almuerzo con papas, todo tenía papas. Todo tenía papas. Y en algunos lugares no nos daban arroz, pero era solo papa. Y claro, obviamente la dieta del humano necesita carbohidratos, y efectivamente si es que tú en el norte tienes más papas, obviamente vas a consumirlo. Obviamente consumes lo que tienes en tu entorno. En tu entorno. Exacto, o sea, hay que vivir con lo que se tiene. Claro. Y saber administrar lo que se tiene, efectivamente. Y es así como los ratones, pues obviamente por la capacidad de no pensar, simplemente usar su instinto animal, pues no pueden decidir administrar bien sus recursos. Sin embargo, es importante destacar en esta investigación lo que ellos hicieron, o sea, cómo es que al final de todo, cuando ya existía la sobrepoblación de ratones, los ratones mismo por instinto deciden ya no reproducirse. Se volvieron homosexuales. Y se vuelven unas personas aisladas, y efectivamente habían ratones homosexuales, porque a eso va la decisión inconsciente de no reproducirse. Entonces, este fenómeno es interesante. O sea, ahí sí tú estás diciendo que esto sí se está viendo. Efectivamente, ahora en sus casas, en la sociedad de Cuenca, al menos en el Ecuador, ¿cuántos hermanos tenían nuestros abuelos? Claro, como 10. 10 hermanos, 7 hermanos. Nuestros bisabuelos, ¿cuántos hermanos tenían? Como 20 legítimos. 20. Unos 5 ilegítimos. Y desde nuestros bisabuelos hasta nosotros, ¿cuántos hermanos tienes tú? 3. Tú tienes 1, 2. 2. Efectivamente. Claro. Entonces, de tener 20 hermanos a pasar a básicamente el 10%, o sea, algo está pasando, algo está pasando. Y si comparamos nosotros este experimento con los ratones, se da exactamente el mismo comportamiento.
¿Y actualmente qué existe? Pues existe más gente que obviamente decide no casarse, decide no tener hijos. Evidentemente, ¿por qué deciden no tener hijos? Porque ya todo el sistema pues está un poco más caro, te resulta mucho más caro tener un hijo, una boca más que alimentar, lo cual antes no pasaba porque existían recursos que por ejemplo en el campo, en la ciudad, antes igual las cosas eran más baratas, mucho más baratas. ¿Y por qué eran más baratas? Porque había en abundancia. Bueno, ahí sí no sé. Y ahora, ¿por qué las cosas son mucho más caras? Por la inflación. Por la inflación, efectivamente. ¿Y por qué se da la inflación? Ese es un fenómeno económico. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos después de todo este análisis? O sea, si es que pasas, porque, o sea, una parte es la parte de la economía, la parte del raciocinio de los ratones y de los humanos, que eso ya no se puede controlar, pero la otra, que sí está interesante, es la parte de la parte del instinto, porque la reproducción y la parte social, eso ya es del instinto. Exacto. Y ahí sí hay no una correlación, porque se necesitarían más datos, más estudios, pero se ve un comportamiento parecido, un comportamiento paralelo bien parecido. Y evidentemente las ratas, al no poder pensar, usan su instinto, y su instinto les dijo: a ver, no hay comida suficiente para mis crías, no puedo tener 20, a lo mejor y me alcanza para 2. Para 2. Pero es lo que está pasando actualmente. ¿Por qué nosotros o nuestros papás no han tenido 20 hijos? Porque tienes que educarles a los hijos, porque tienes que darles vestimenta, tienes que darles todos los recursos para que se puedan educar. Y eso, ¿cuántas vidas están dejando de existir solo por esta decisión de nuestros padres o de nosotros mismos en no querer tener una descendencia o simplemente no querer traer a alguien al mundo? Si sabemos que de aquí en el año 2050 los recursos de comida, de agua, van a ser demasiadamente escasos en todo el planeta. Y hay estudios donde demuestran que el calentamiento global influye también en este. Pero es que, ya te digo, o sea, el humano también es muy inteligente como para utilizar y crear más recursos. Pero es que se nos la suda. Pero, ¿o no? Depende. ¿Qué hace ahora otros países para detener el calentamiento global? Si sabes que efectivamente tú estás contaminando con CO2 al ambiente. O sea, el calentamiento global es diferente, ese es para otro tema. Ese es para otro tema, pero tiene que ver en la escasez de los recursos. No tanto. O sea, claro que sí, los cambios de temperatura y todo eso sí te afectan las cosechas, pero... Evidentemente. Pero hay cosechas que sí resisten. Claro. Entonces, planifica bien tu tierra y pon algo que cosecha o planta y luego cosecha algo que aguante tu tiempo, tu entorno. Exacto. Aquí en Cuenca, supongamos que la temperatura está bajando demasiado. Uh-huh. Llegamos a temperaturas hace 2 semanas de 2 grados Celsius. Uh-huh. 2. En esa temperatura hay plantas que mueren. Efectivamente mueren. Si no están a un ambiente más de 4 grados Celsius, se mueren a 2. Pero sí hay algunas que viven. Hay otras que viven, efectivamente. Pero si vamos a todo el mundo y vamos, yo que sé, a una tierra de Afganistán donde simplemente se cosechan papas, y ahí en ese entorno la temperatura sube el siguiente año o en 10 años 2 grados Celsius. Y en 2 grados Celsius, en ese territorio ya no es posible cultivar papas. O sea, ahí sí... Ahí ya depende igual, porque puedes poner algo más. Claro que sí, puedes poner algo más. Puedes poner algo más o puedes... Ahora ya tenemos la tecnología para... Puedes adaptar la papa a diferentes condiciones. Entonces, aún así,
el intelecto del ser humano supera, al menos en esa parte de la administración de recursos, sigue superando, pero obviamente la naturaleza siempre va a ganar. O sea, la naturaleza te trata de extinguir, nos trata de extinguir, pero nosotros tratamos de avanzar, y eso hemos hecho. Ir fluyendo en contra del genocidio del propio planeta. Claro, toda especie, todo tipo de... Por ejemplo, los dinosaurios dominaban el planeta, se extinguieron. Nosotros dominamos el planeta, tal vez nos extingamos, tal vez... Pero eso pasa en miles, millones de años, tal vez no... Nosotros nos morimos antes de que eso suceda. Lo que les pasó a las anteriores civilizaciones, ¿por qué se extinguieron los babilonios, por ejemplo? ¿Cómo se extinguieron? O vamos a los mayas. Se extinguieron los mayas. O sea, no es que se extinguieron, simplemente desaparecieron. Bueno, sí, se extinguieron. Desaparecieron. Pero ¿y por qué no le pasó lo mismo a los europeos? O a los asiáticos, o a los africanos. Todo lo que tiene que ver con el continente, claro, que no sea obviamente América. Uh-huh. Porque bueno, los incas ya estaban cuando llegaron los españoles y todo. O ¿por qué no le pasó lo mismo a los del Paraguay, a los guaraníes? Los guaraníes. Todavía existen guaraníes. Claro, el guaraní es un idioma, es el segundo idioma de Paraguay. Bueno, yo creo que aquí la conclusión es que todo tiene que estar en el intelecto del ser humano. Exacto. Y que no se te pase que no pases desapercibido esa mentalidad de administrar bien los recursos. Pero ahora estamos administrando muy bien los recursos, es la pregunta. Unos sí, otros no, pero no puedes, obligar a que alguien haga algo de cierta forma o alguien haga algo de otra forma, porque estás atentando contra su voluntad. O sea, todos nacimos libres y, por ejemplo, si tú estás haciendo algo mal y yo te doy un consejo sobre cómo hacerlo mejor, uh-huh, y tú dices no gracias, yo no te puedo obligar. Exacto. O sea, hay la bendición y te tocará perecer. Pero es lo que está pasando ahora con las potencias mundiales. Las potencias mundiales, ¿crees que contaminan menos? Con Trump, sí. Estados Unidos con Trump, ellos bajaron las emisiones de CO2. Y si comparamos Estados Unidos con Ecuador, obviamente nosotros contaminamos muchísimo menos. Primero, países que estén igualmente industrializados. China, por ejemplo, con Estados Unidos. No puedes comparar Ecuador con Estados Unidos. No, o sea... Es como comparar el técnico con el Paris Saint-Germain. Entonces, hay esa parte, se compara un grande con un grande. Y yo creo que también ahí se compara la misma población con la misma población. O sea, ahí los únicos que podrían ser comparables en ese aspecto poblacional serían la China y la India. Tienen ya más de mil millones de personas ahí. Y ambos están bien industrializados, obviamente China un poco más. Y hace algunos años es que se planteó en China que las personas no pueden tener más de 2 hijos. Por efectivamente la sobrepoblación, la cual fue una medida que quitaron recientemente. Uh-huh. Entonces, te obliga el gobierno. Pero es que hay diferencia, o sea, ellos viven en una dictadura medio larga. Mezclan el capitalismo con la dictadura comunismo, con la dictadura comunista, entonces están ahí. Y si no les haces caso, te meten preso. Y ese tipo de dictadura, porque se podría llamar un tipo de dictadura, claro, tienen solo un partido, le ha llevado a China a ser una de las potencias ahora, en estas épocas. Yo creo que ahora, en estas últimas semanas y meses, China ya acaba de superar a Estados Unidos. Claro, ellos volvieron mucho antes
de la pandemia. O sea, ellos ya están en la normalidad desde hace años, pero el resto de países no ve lo que hizo China. O sea, China puso a todos ya en el encierro. Luego les testeó a los 11 millones y no encontraron ningún caso. Entonces analizaron estadísticamente y dijeron: aquí no pasa nada, el corona no mata lo suficiente, como todo, para ellos es todo números, vayan. Entonces ellos volvieron con todo, mientras los otros países siguen de pendejos, siguen reteniendo los comercios, los bares, las discotecas, o sea, todo. Entonces, claro, por eso China ahorita es la primera potencia mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Solamente hay una cosa que yo puedo sacar de conclusión de eso, y es que los gobiernos, a la final, sean o no dictadores, claro, pueden efectivamente sacar a un país. Claro, ahí ellos están administrando otro recurso, que es el recurso de la gente. Entonces dice... Que es el recurso humano más... Claro. El recurso humano es el más valioso. Claro, entonces ellos dicen... Porque nos separa del razonamiento de las ratas. Claro, entonces si dicen... si pierdo un 0.005, creo que es el porcentaje de las muertes, no pasa nada. Entonces salgan y vuelvan a todo como está normal. Y eso a la final es un engranaje simplemente del sistema que produce y produce y produce, claro, y consume y consume y consume. Analizaron, vieron, esto no es nada, sale y está. Y efectivamente todo se está basando en una sola cosa: el dinero. Claro. O sea, igual ellos como sociedad no puedes estar encerrado todo el tiempo en tu casa, porque primero no vas a producir tus propios recursos. No vas a producir, porque aparte, como siempre producimos en excedente, produces tus recursos, produces los recursos de alguien más. Entonces, de lo individual ya se pasa a lo colectivo. Exacto. Como conclusión del experimento del universo 25, nosotros como humanos, es la diferencia de la administración de los recursos, o sea, de la buena administración de los recursos, de ser humano, capital, de la tierra, el dinero, y ya, pues, o sea, no podemos, o sea, podemos hacer las cosas ahora, porque también fue un experimento, o sea, de encerrar a toda la gente. Ya vimos qué pasó. Este fue un experimento a gran escala. Que también fue un experimento. Fue un experimento a gran escala, encerrar a todos, o sea, que literalmente se deje de producir y ver qué pasa. O sea, ya vimos qué pasa. Entonces simplemente hay que seguir y seguir y seguir, obviamente administrando bien. Esto se convirtió en una clase de administración básica. En una clase de administración, efectivamente, es que es lo que nos diferencia de cualquier parte del reino animal. Tenemos nuestro cerebro primitivo y tenemos que usar la capacidad de razonamiento que tenemos por algo evolucionamos. Para administrar simplemente bien lo que tenemos a la mano. Sí. Efectivamente. Y sí, esto es Hablando con Científicos, segunda temporada. Síganos para más capítulos. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Y tal vez les dejemos el link en la descripción. Evidentemente el link del experimento del universo 25 va a estar en la caja de descripción para que lo lean. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias y hasta el siguiente episodio de Hablando con Científicos.